buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Esperamos que se agregue más enseguida. Vamos a primeramente a preguntar si hay anuncios, pastor. No, realmente recordarles que el miércoles tenemos el estudio bíblico en Zoom. Las damas vamos a tener el estudio del Salmo 91. La próxima reunión va a ser lunes el 27 de septiembre. Pensamos que se puede facilitar más para muchas personas participar el lunes 27 a las 8 de la noche. El estudio va a ser no más largo de una hora, tal vez 45 minutos a una hora. Pero entonces todos los que se quieran agregar, no tienen que ser solamente las damas. ¿Sábado? No, va a seguir siendo lo que estamos haciendo los sábados, vamos a intentar hacerlo los lunes. No, los lunes. Amén. Cumpleañeros, sabemos que hay un cumpleañero que hermana Antonia que está cumpliendo años, y hay alguien más, que hermano Cornelio, pero no parece que no ha llegado. Sí, pero bueno, cantamos a los que estén, al que esté. Te damos gracias, oh Dios, siempre por el don precioso de la vida, y gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos y de tus hijas, Señor, y en este día te damos gracias por la vida que le has dado a Antonia, la oportunidad de conocerte, de servirte y de permitirte cumplir un año más de vida, Señor. Nos rogamos de que tú te colmes de bendición tanto a ella como a su familia, y que nos des el privilegio y el gozo de tenerla en medio de nosotros por muchos años, Señor, que tú le des. Te rogamos que tu bendición permanezca sobre ella, que los deseos de su corazón, por tu voluntad, se realicen. En Cristo Jesús oramos. Amén. Oraciones por el pueblo de Dios. Vamos a ver si hay alguien que tenga alguna oración que quiera que se incluya en este momento, aparte de las que ya tenemos aquí, que esas, seguimos orando por la sobrina de nuestra hermana Dolis, por Flor Leiva, misionero de los mismos, que incluyendo al sobrino de Sara. Y el hermano de Mario está muy delicado. El hermano de Mario está muy delicado, según sí. Recuerden siempre de enviarme un texto de si hay alguna petición especial que se quiere incluir en el servicio. Vamos a orar. Señor, toda gloria te damos gracias, Señor, porque nuestra vida te pertenece, Señor, porque nuestros tiempos agradables o nuestros tiempos difíciles, de alguna manera, Señor, tú nos ayudas a llevarlos, en especial, Señor, cuando los tiempos difíciles vienen, cuando, Señor, la salud se quebranta. Rogamos, Señor, para que primeramente tú nos des sanidad y des sanidad a los tuyos, Señor, y que se haga siempre tu voluntad. Rogamos en especial, Señor, en este día por
la salud del hermano de Mario, la aflicción que representa, Señor, para toda la familia, su esposa, sus hijos y también la familia extendida, Señor, que tú les estés ayudando en este trance difícil. Oh Dios, rogamos de manera especial también por la sobrina de Victoria, esta situación de cáncer que ella tiene, nuestra oración constante, Señor, por Flor Leiva, y también, Señor, por cualquier otra persona en nuestro medio, conocidos de la congregación o conectados con la congregación, Señor, que puedan estar afligidos de salud. Te rogamos también, Señor, por el trabajo de la iglesia, por aquellos, Señor, que están pasando dificultades diferentes de salud, pero de necesidades especiales, tú suplas para ellos. En especial, Señor, de que pongas en el corazón de cada uno el deseo de estar aquí en tu santo templo para adorarte, Señor, para rendirte la adoración que tú te mereces en la unidad y en la comunión de tu pueblo, Señor. Te rogamos también, Señor, de que en cada vida, en cada hogar, en cada corazón, seas tú reinando, Señor, y el deseo de la búsqueda de las cosas tuyas. Gracias por la provisión que siempre haces, Señor, porque confiamos en que tú nos has de suplir con todo lo necesario, pero especialmente, Señor, que seamos nutridos espiritualmente para darte la honra y la gloria. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Amén. Puestos de pie, hermano, vamos a tener el llamamiento de la adoración. Amén. Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de todas las naciones de la tierra. Arrodillémonos y elevemos nuestro corazón al trono de la gracia, para darte gracias, Señor, por tu amor, la verdad. Has puesto tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas de la tierra. Todos los reyes del mundo alabarán al oír las promesas la promesa de Dios. Te alabarán porque grande es la gloria de Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias esta vez nuevamente por tu misericordia, por tus bondades y por tu protección, Señor, hacia nosotros, Señor. Gracias porque en este día, Señor, lo hemos apartado para alabar y glorificar tu nombre y agradecerte por las bendiciones recibidas durante la semana que ya quedó atrás, Señor. Bendice a cada persona que se encuentre en este lugar, Señor, y que pueda gozarse con nosotros también y así salir gozosos de este lugar, Señor. Gracias en el nombre de tu Jesucristo, te lo ruego, Señor. Amén. Continuamos con nuestra alabanza y ahora tenemos la ayuda de Samuel.
ese mismo entusiasmo cantemos de la gracia del Señor, maravillosa gracia. Señor le bendiga a todos, hermanos. Amén. Nuestra primera lectura bíblica la tenemos en Santiago 3 y dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, con la humildad que le da su sabiduría.
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y hay rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y hacen envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque lo piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Palabra de Dios. Amén. Amén. Y así continuamos con nuestra alabanza. Vamos a continuar con la lluvia de gracias, número 251. Número 318. Es que eso ya lo hemos cantado mucho, pero vamos a ponerle cuidado. Y la letra es preciosa.
ahí tenemos momento de participar todos. Vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor con gozo el día de hoy. Hermana Claudia nos puede dar gracias por las ofrendas. Padre amado, gracias por esta oportunidad de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas para el engrandecimiento de tu obra, Padre. Gracias porque la iglesia es tuya y tú pones en nuestros corazones el dar para tu Padre, pero es un mandato que debemos de cumplir porque escrito está que debemos de darte el 10% de lo que tenemos, Padre, y a veces te damos solo lo que nos sobra y no damos de buena gana, Padre. Pero examina nuestros corazones y que pongas en nosotros ese deseo de seguir contribuyendo para esta obra de bendecer, Señor. Que las personas que no han estado asistiendo, Señor, por lo menos sientan el deseo de seguir contribuyendo, Señor, para esta obra de bendecer. Gracias, Señor, por la hora alegre y gracias por lo que tú vas a hacer con este dinero, Señor. Darle sabiduría a tu historia para distribuir estos dineros de acuerdo sea constante de divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quede así de pie. Por un momento vamos a tener la segunda lección de la Escritura que se encuentra en el Salmo 1. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemios. Sino que se deja de Jehová y la ley medita de día y de noche. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Donde así los malos no son como que se arrebata el viento. Cinco. Perdón. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos.
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Palabra de Dios, hermanos. Puede sentarse, hermanos, y así vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que nos diga qué quiere decir sostenidos en uno. Amén. Sosteniéndonos en el uno. ¿Ah? ¿Qué significará eso? Sosteniéndonos en el uno. Pregunta. ¿Cuál será el uno? Lo acabamos de leer. El Salmo 1. Sí. Sosteniéndonos en el Salmo 1. Y en realidad es lo que quiero compartir con ustedes. Yo sé de que el Salmo 1 es conocido por la mayoría, muchos de ustedes seguramente lo saben de memoria en la versión Reina Valera, pero al leer el Salmo 1, yo encuentro allí un elemento muy importante para lo que el filósofo Aristóteles llama el fin último del ser humano. Y el fin último del ser humano es alcanzar la felicidad. ¿Sí? Todo lo que hacemos, y yo creo que lo he mencionado antes acá, como seres humanos, toda actividad que nosotros desarrollamos es porque queremos ser felices, queremos alcanzar la felicidad. Y cuando razonamos de esa manera, vemos que en realidad cualquier persona de cualquier época siempre está buscando la felicidad. En todo lo que hace, en desarrollar empresas, en estudiar, en prepararse, en trabajar duro, porque quiere el bienestar propio, el bienestar de los suyos, y eso le trae felicidad. El mismo Aristóteles decía de que cualquier adquisición de bienes, ya sean, él decía, bienes exteriores, decía bienes corporales y decía bienes interiores, refiriéndose a, por ejemplo, la fama y la gloria. Para algunos es la búsqueda de la felicidad, pero la fama y la fortuna no son el fin, son medios para alcanzar la felicidad. El tener un cuerpo sano y estar saludables, para algunos es una meta, pero es un medio para llegar a ser felices. Sí. El prepararse, el educarse, el ser abierto mentalmente o espiritualmente, es porque queremos alcanzar la felicidad. En la experiencia humana, en todo lo que hacemos, tratamos de alcanzar la felicidad. Nosotros como cristianos, en lo que hacemos, en nuestra actividad, en lo que expresamos, la manera como expresamos la fe, la manera como nos regocijamos en las cosas espirituales, son medios porque estamos buscando esa felicidad. Como seres humanos queremos ser felices. Y el Salmo 1, esa es la premisa que quiero presentarles. El Salmo 1 representa un camino a la felicidad. Así de que si nos sostenemos recordando las pautas que nos da el Salmo 1, entonces estamos caminando hacia la felicidad. Mire cómo empieza el Salmo. ¿Cómo empieza? Dichoso, dice en esta versión, bienaventurado, dice en la versión Reina Valera, en la Biblia de las Américas dice doblemente feliz. ¿Ve? Entonces, ese es el principio. Si vamos camino a la felicidad, miremos el Salmo 1. Y allí tiene sentido el título, ¿no es cierto? Sosteniéndonos en el 1. Si nosotros recordamos estas premisas de las cuales conocemos, pero vamos a hablar hoy otra vez, si las mantenemos en mente y las vivimos y las practicamos, estamos en el camino a la felicidad. ¿Ve? Entonces, sostengámonos
Sostengámonos en el 1. Recordemos el Salmo 1, no para repetirlo así como loritos, ¿sí? Porque a lo mejor un lorito se puede aprender el Salmo 1, ¿sí? Un amigo pastor tenía una lora que cantaba alabaré, ¿sí? Pero nosotros no somos loritos, nosotros somos seres racionales, y el llamamiento que Dios nos hace es que en la expresión de nuestra fe seamos racionales, pensemos lo que hacemos. Y dice el Salmo 1, dichoso la persona, el hombre, la mujer, número 1, que no sigue el consejo de los malvados, que no sigue el consejo de los malos. Entonces, el primer paso en el camino de la felicidad es no ponerle cuidado a los consejos que nos traen los malos, o a los malos consejos, ¿sí? Y piensen por un momento en la situación que estamos viviendo en esta sociedad, en la inundación de información y de consejos que le están llegando a través de la televisión, de la radio. Ya casi nadie escucha radio, ¿no es cierto? La prensa escrita ya está mandada a recoger, ya todo lo estamos mirando en el internet, en los medios sociales, y como nunca hemos visto una inundación de información que no son otra cosa sino consejos malos. Y tristemente mucha gente está siguiendo estos consejos. Y tristemente la gente siguiendo estos consejos que no tienen ningún fundamento, se meten en problemas. Lo vimos al principio de este año. ¿Lo vieron? Cuando miles de personas siguiendo consejo de malos o malos consejos, como quiera que lo tome, que veían allí, se fueron a protestar allá al Capitolio, y entonces sucedió todo esto que ustedes conocen, ¿sí? Pierde la razón. Cuando la gente se mueve, moviliza en masas, el movimiento en masas es irracional muchas veces. ¿Pero de qué nace? De seguir consejos de los malos. ¿Ve? Y pueden ser consejos de los malos, pero pueden ser a veces malos consejos de los que son supuestamente buenos. Y tenemos que estar alerta, ¿sí? Si no queremos estar en problemas, si queremos no tener complicaciones, y parte de eso es parte de la felicidad, ¿sí? Vivir sin complicaciones, sin líos, entonces no oigamos consejos que no nos llevan a ningún sitio. Y de alguna manera yo creo que lo que necesitamos desarrollar en esta generación, para nosotros viejos, para los más jóvenes y los jovencitos, es desarrollar un filtro en su conciencia o en su cabeza que le ayude a estar alerta. ¿Este consejo realmente tiene fundamento o no tiene fundamento? Principio de felicidad, sosteniéndonos en el 1. A continuación dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. Y yo no sé cuánto ha pensado usted sobre esto, pero para mí tiene una explicación simple. Dice, no se detiene en la senda de los pecadores. Todos somos pecadores, ¿no es cierto? Todos tenemos fallas, todos cometemos errores, en algún momento caemos. Pero lo que nos está diciendo el salmista aquí es, no se quede ahí, ¿sí? No se quede ahí, porque si usted falló, si usted cometió un error y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, se quedó en la senda de los pecadores. Y en últimas se vuelve vicio, ¿no es cierto? Y cuando alguien está bajo la influencia de un vicio, no puede ser feliz. No hay felicidad en el que está sujeto a las drogas, por ejemplo, a la dependencia en el alcohol, o a la dependencia en las drogas, o cualquier forma de vicio. Se ha detenido en la senda de los pecadores y no se ha movido de allí. Bienaventurado, feliz el que no se detiene en la senda de los pecadores. ¿Y ven la amplitud que hay allí? No nos está diciendo que entonces nosotros tan perfectos miremos desde lejos a los que hacen mal, ¿sí? No. Nosotros tenemos fallas,
Pero nos está diciendo el salmista, no se quede en la falla. Levántase, ¿sí? No permanezca, ¿sí? No se detenga en esa senda de los pecadores. Y a continuación dice, mire, 3 cosas bien simples, ¿no? No seguir el consejo de los malvados, no se detenga en la senda de los pecadores, y tercero, no cultive la amistad de los blasfemos. Y podemos interpretar eso diciendo, hay mucha gente que nosotros conocemos que no conoce del Señor. Es más, que rechaza plenamente del Señor, que son inconversos, los llamamos, ¿sí? Otros menos diplomáticos, les dicen esos impíos, gente del mundo. Y la verdad es que la oración del Señor por nosotros, los que habíamos creído en el Señor, es no para que nos apartara, nos sacara del mundo, ¿recuerdan la oración del Señor? Sino para que nos guarde del mal. Entonces vamos a tener interacción con gente que no profesa la misma fe que nosotros. Siempre va a haber eso. Y lo que está diciendo el Salmo no es que no tengamos esas amistades o conozcamos a estas otras personas, pero no cultivemos lo que ellos hacen. Sí. Que nuestra influencia sea sobre ellos y no de ellos sobre nosotros. Y cuando practicamos eso, somos doblemente felices, porque nos están librando de problemas, nos están librando de dificultades, de dependencias y tantas situaciones que afectan la experiencia humana. Ahora, el versículo 2 es determinante para esa felicidad. Y cuando alcanzamos este punto, podemos decir de que de verdad nos regocijamos aún en las situaciones más críticas. Cuando podemos decir de que hay deleite en la palabra del Señor, estamos camino cercano de la felicidad. No todo el mundo puede decir eso, ¿sí? Porque cuando nos deleitamos en la palabra del Señor, es porque hallamos gusto en lo que Dios nos dice. Y la palabra del Señor no nos dice todo el tiempo cosas bonitas, ¿o sí? ¿O usted lee nomás lo bonito? ¿Sí? No, la palabra del Señor nos muestra cómo es el ser humano y es un reflejo del ser humano. Y como reflejo del ser humano hay cosas bonitas y hay cosas bien feas. Pero el Señor en su palabra nos insta y nos redarguye a que cambiemos de actitud, a que haya un cambio en nuestro ser, que dejemos que la acción maravillosa de la palabra de Dios, que es por encima de cualquier libro, no es simplemente un libro, sino de que hay el Espíritu de Dios está en esa palabra, trabaje en nuestras vidas y produzca transformación. Así de que el deleite en la palabra de Dios significa un acto no solamente del estudio de la palabra, sino de estar listo para obedecer esa palabra. Observe que dice, deleita y medita en ella de día y de noche. Hay gusto por la palabra, pero también hay la acción de meditar en ella, de tomar el tiempo para poder entender lo que Dios nos habla. Y hay muchas cosas, hay tremendas cosas nuevas que la palabra del Señor siempre nos está hablando. Cuando estudiamos la palabra, hacemos el estudio bíblico los miércoles, nos encontramos con cosas nuevas que usted seguramente nunca se había pensado. Yo mismo, para mí es una experiencia constante. Una de las cosas maravillosas de la Biblia es que un pasaje usted lo ha leído toneladas de veces y le habla de maneras diferentes según lo que está viviendo en el momento. Y siempre hay cosas nuevas para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un espíritu especial en la palabra del Señor. Es la forma como Dios se comunica a nosotros.
Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de acercarse a la palabra de Dios para oír la voz de Dios. Parte de nuestra pilar de nuestra doctrina es el sacerdocio de los creyentes. Usted no necesita esperar el domingo para que el pastor le hable lo que Dios le pone en su corazón. Dios le puede hablar a usted cada día y cada momento de su vida. Y gracias a Dios por el privilegio que tenemos de tener acceso directo a la palabra de Dios. ¿Sí? Ya hasta en este tiempo no tenemos que cargar este libro tan pesado porque ya lo tenemos ahí en el teléfono, ¿no es cierto? Así es que no hay excusa. No hay excusa. Pero recuerden, hay un espíritu especial. Y el mensaje principal de la Escritura es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un mensaje de eternidad y de darnos una naturaleza nueva. Ese es todo el propósito de la Escritura. Mostrarnos la relación de Dios con el ser humano, con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, y especialmente volver a restaurar esa esencia de eternidad que Dios nos dio al principio de la creación y que la perdimos por el pecado. Y Dios quiere restaurarnos a eso. Y cuando pensamos en esos términos, cuando pensamos de que tenemos naturaleza eterna, eso trae felicidad, ¿o no? Ustedes se pueden imaginar, y siempre lo he dicho, lo triste de aquel que niega la existencia y presencia de Dios, del ateo, es el saber de que cuando cesan las funciones vitales y muere, allí se acabó todo. Qué triste, es triste. Pero Dios nos ha dado esa esencia de eternidad, la reveló a través de la palabra y tenemos que deleitarnos en eso, ¿o no? Nos deleitamos en saber que Dios restauró esa esencia de eternidad en nosotros y que aunque termine nuestra vida biológica, tenemos una vida eterna en las eternidades, en la presencia de Dios, en la presencia de aquellos que han creído y que han confiado, y eso tiene que traernos felicidad. Y esa es la meditación de la palabra. Y no solamente eso entonces, sino de que hay bonos, ¿sí? Qué bueno cuando en el trabajo hay bonos, ¿no es cierto? Trabajamos por el salario, pero hay bonos. Sí. Y nos dice la palabra del Señor que aquel que no ha oído el consejo de los malos, que no se ha detenido en la senda de los pecadores, que no cultiva la amistad de los blasfemos, que se deleita en la ley del Señor y medita en ella, no solamente es feliz y doblemente feliz, pero dice, es como un árbol plantado a orillas de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto. Sí. Como pueblo de Dios, hijos de Dios, felices, damos fruto. Y hay fruto de permanencia. Dice, es como la hoja, sus hojas son verdes y no se caen. Para quienes venimos del trópico, yo creo que todos nosotros, es agradable ver todo el año los arbolitos son verdes, ¿no es cierto? Todo el año. Ahora empezamos el otoño aquí y empezamos a ver las hojas caer y los colores se ven muy bonitos y todo, pero ya por allá en diciembre que los vemos pelados completamente, es triste, no hay fruto, está seco, y por eso es tan bonito ver los pinos, ¿no? Por eso los llaman siempre verdes, evergreen, siempre verdes, porque a pesar del invierno siguen siendo verdes. Pero ese dichoso o dichosa que ha caminado en la ley del Señor tiene que ser una persona que dé fruto. Y dar fruto tiene muchas implicaciones en la vida personal, en la vida familiar, en el trabajo.
Sí. Y así de que es un beneficio extra. ¿Ve? Nosotros somos llamados a dar fruto. Como cristianos, donde quiera que nos movamos, en el círculo que nos movamos, el Señor nos llama a dar fruto, a hacer las cosas cada día mejor, a aportar no solamente para la iglesia, pero para la sociedad en general. Y cuando miramos la historia del cristianismo y la historia de la iglesia, vemos hombres y mujeres que con sus ideales cristianos aportaron para el desarrollo de la sociedad. Este país mismo fue fundamentado en hombres y mujeres que profesaron su fe y pensaron que debían formar un país en los principios divinos. En la historia de este país vemos hombres que primeramente profesaron una fe y entendieron lo que era la justicia y lucharon por los derechos de los esclavos. Y a pesar de que hubo guerra y todo esto, el principio era de justicia, y después con los derechos civiles. De alguna manera, la influencia de la palabra del Señor tiene que producir en nosotros hombres y mujeres que traen fruto, que aportan. Así de que seguimos sosteniéndonos en el uno, ¿no es cierto? Seguimos sosteniéndonos en el uno. Todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, prospera. Y obviamente hay la condenación para los que no caminan en las sendas del Señor, viven las consecuencias de sus actos. Y el salmista reafirma este pensamiento simple, sencillo, pero tremendamente poderoso, diciéndonos de que el Señor cuida el camino de los justos. ¿Sí? El Señor cuida el camino de los justos. Solamente quiero encerrar y concluir esta idea y este pensamiento, mis hermanos, de compartir con las palabras del texto de Santiago, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo llegamos a acercarnos, a sostenernos en estos principios para ser felices? Versículo 7 empieza diciendo: así que sométanse a Dios. Sométanse a Dios. El versículo 8 empieza diciendo: acérquense a Dios. ¿Y qué va a suceder? Dios se va a acercar a ustedes. Así de que si buscamos la felicidad, no la vamos a encontrar en los bienes materiales o en cualquier otra falacia que nos quieran presentar. La encontramos acercándonos al Señor, viviendo para el Señor, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso va a ser mejores personas de nosotros. No super cristianos, super santos, pero hombres y mujeres que temen al Señor, que reconocemos nuestras limitaciones, que reconocemos nuestras debilidades, pero que confiamos en ese Dios que nos muestra en su palabra y se revela a nosotros en su amor para darnos eternidad. Así de que, mis hermanos, el desafío es a someternos al Señor, a acercarnos a Él para que veamos la presencia del Señor en nosotros. Depende de nosotros. Así de que nos sostenemos en el uno, ¿no es cierto? No lo olviden. Bendiciones, hermanos. Oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, yo te ruego para que tu pueblo, Señor, pueda ver en ella siempre ese refugio, esas palabras de esperanza, esas palabras de confianza y de afirmación, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este precioso salmo. Gracias por la inspiración que nos da. Pero ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a caminar contigo y sentir esa presencia, Señor, en nuestras vidas, para vivir
doblemente felices, para buscar y hallar en ti, Señor, la felicidad que nuestra alma anhela siempre. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Unámonos cantando el himno Alabanzas dada a Cristo, es el 570. ¿500 qué dijo, pastor? 70. Aquí está el 30. 70. ¿No es el 530? ¿Es la victoria? Sí. 530. Sí. 530. Fue la victoria es. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a despedirnos con gozo. Amén. Santo de poder nos acompañen, nos ayuden siempre para vivir de acuerdo a los parámetros del Salmo 1. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias.